En el mundo de los negocios, pocas historias son tan extraordinarias como la de un hombre que construyó un imperio gastronómico después de los 60 años. Imaginen por un momento recibir un cheque de jubilación de apenas $105 mensuales y, en lugar de resignarse, decidir empezar de cero. Imaginen ser rechazado más de 1000 veces y aún así perseverar. Esta es la historia de Harlan Sanders, mejor conocido como el Coronel Sanders, cuya receta secreta no solo cambió la forma en que el mundo come pollo frito, sino que redefinió lo que significa nunca rendirse. Pero la historia del fundador de Kentucky Fried Chicken no comenzó con fama ni fortuna. Comenzó con una tragedia que moldearía el carácter de un niño de 6 años en una granja de Indiana y que eventualmente lo convertiría en uno de los empresarios más reconocidos del siglo XX. El 9 de septiembre de 1890, en una modesta granja ubicada en los alrededores de Henryville, Indiana, nació Harlan David Sanders. Su infancia se vio truncada abruptamente cuando su padre falleció cuando él tenía apenas 6 años. La muerte de su padre no solo dejó a la familia en la pobreza, sino que transformó a Harlan en el hombre de la casa prácticamente de la noche a la mañana. Su madre, desesperada por mantener a flote a la familia, tomó cualquier trabajo disponible. Cosía para otras familias durante el día y pelaba tomates en una fábrica de conservas. Esto significaba que Harlan, siendo el mayor, tenía que cuidar de sus hermanos menores y, más importante aún, cocinar para la familia. A los 7 años ya dominaba la preparación de pan y verduras y se estaba perfeccionando en el arte de cocinar carne. Algunas noches, el pequeño Harlan se quedaba despierto hasta las 11:30 de la noche, cocinando para asegurar que su familia tuviera qué comer al día siguiente. Esta responsabilidad temprana le enseñó algo que marcaría el resto de su vida: la importancia de la perseverancia y el trabajo duro. Pero también le enseñó algo más: cómo cocinar. A los 10 años, Harlan consiguió su primer trabajo en una granja. Sin embargo, su naturaleza curiosa y su tendencia a distraerse con los animales resultó en su despido después de solo un mes. Las palabras de su madre resonaron en sus oídos como un eco doloroso. «Aquí estás, mi hijo mayor. Tu padre está muerto y eres el único en quien puedo confiar para cuidar de tus hermanos. Y no vales nada. Ni siquiera puedes mantener un trabajo por $2 al mes». Estas palabras, aunque duras, encendieron un fuego en el joven Harlan. Se prometió a sí mismo que trabajaría más duro la próxima vez. Era una promesa que mantendría durante el resto de su vida, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. A los 13 años, cuando su madre se casó con un hombre que veía a los hijastros como una carga, Harlan se enfrentó a una decisión que definiría el resto de su existencia: abandonar el hogar y forjar su propio destino. Abandonó la escuela después de solo 2 semanas en 7º grado, encontrando el álgebra demasiado difícil, y se embarcó en lo que sería una odisea laboral de décadas. Los siguientes años fueron un torbellino de empleos y despidos. Harlan trabajó como conductor de tranvía, soldado, fogonero de ferrocarril, vendedor de seguros, operador de barcos de vapor, fabricante de lámparas, vendedor de neumáticos e incluso como abogado. Su primera esposa, Josephine King, eventualmente lo dejó porque lo despedían con demasiada frecuencia. Era un patrón frustrante que parecía no tener fin, pero en 1924, a los 34 años, la suerte de Harlan finalmente cambió. Mientras hacía autostop de Louisville a Winchester buscando trabajo, fue recogido por un desconocido que resultó ser el gerente general de Standard Oil Kentucky. Sin imaginar con quién estaba hablando, Harlan le contó honestamente su situación. El hombre, impresionado por su franqueza, le ofreció la oportunidad de administrar una gasolinera en Nicholasville. Era exactamente la oportunidad que Harlan había estado esperando, y esta vez no la desperdiciaría. En la gasolinera de Nicholasville, Harlan descubrió su verdadero talento: el servicio al cliente. Inicialmente, los clientes eran leales al administrador anterior, y algunos ni siquiera lo miraban. Pero Harlan decidió enfocarse en ofrecer siempre algo extra, un servicio excepcional que eventualmente le ganó la lealtad de la comunidad. Sus ventas se dispararon, generando más de $12,000 mensuales, 3 veces más de lo que cualquier administrador anterior había logrado. Sin embargo, la Gran Depresión
golpeó duramente a Estados Unidos y Harland tuvo que vender sus propias herramientas para pagar el alquiler. Una vez más, se encontró sin trabajo, pero esta vez otra compañía petrolera, Shell, le ofreció administrar una nueva gasolinera que estaban construyendo en Corbin, Kentucky. Fue en Corbin donde Harland Sanders comenzó a escribir su legado. Para generar ingresos adicionales, comenzó a preparar comidas para los clientes en una sola mesa que podía acomodar a 6 personas. Su menú era simple: jamón de campo, frijoles verdes, ocra, bizcochos calientes y eventualmente pollo frito. Este último se convirtió rápidamente en su producto más vendido. Para 1937, la comida de Harland se había vuelto tan popular que personas de diferentes estados viajaban específicamente para probarla. Expandió su negocio para incluir un motel y un café que podía acomodar a 142 personas. Pero con el éxito vino un problema técnico que lo frustraba enormemente: el tiempo de cocción del pollo. Cocinar pollo frito tradicionalmente en sartén tomaba 30 minutos por orden. Si preparaba tandas con anticipación, a menudo tenía que desechar porciones al final del día. La fritura profunda era más rápida, pero dejaba el pollo seco y cocinado de manera desigual. Entonces, Harland tuvo una revelación. Había estado experimentando con una olla a presión, una invención relativamente nueva en ese momento para cocinar verduras. ¿Por qué no probarla con el pollo? Después de muchos experimentos, encontró el equilibrio perfecto de presión, tiempo de cocción y temperatura. La olla a presión sellaba el sabor, preservaba la humedad y reducía el tiempo de cocción a solo 8 o 9 minutos. Pero aún faltaba el elemento más importante: el sazonador. Harland experimentó con diferentes combinaciones hasta que un día decidió probar una nueva mezcla. El resultado fue el mejor pollo frito que había probado en su vida. Así nació la famosa receta con 11 hierbas y especias. El reconocimiento llegó cuando su restaurante fue incluido en una guía de buenos restaurantes a lo largo de las carreteras estadounidenses. Pero el éxito fue efímero. En 1939, su restaurante se incendió el Día de Acción de Gracias y la Segunda Guerra Mundial redujo drásticamente el turismo. Los años de guerra fueron difíciles para Harland. Trabajó para otros restaurantes, intentó abrir nuevos negocios e incluso fue traicionado por un socio que intentó robar su negocio, pero cada revés solo fortalecía su determinación. En 1953, cuando tenía 63 años, Harland finalmente parecía haber encontrado la estabilidad. Su motel y café en Corbin estaban prosperando, ubicados estratégicamente en una carretera principal que atraía el 90% de su clientela. Cuando un agente inmobiliario le ofreció $164,000 por su negocio, Harland lo rechazó sin dudarlo. Estaba convencido de que su ubicación era una mina de oro, pero el destino tenía otros planes. 6 meses después, una nueva autopista interestatal se construyó evitando completamente su ubicación. El flujo de tráfico se redujo drásticamente y Harland se vio obligado a subastar su negocio por apenas $75,000, menos de la mitad de lo que había rechazado anteriormente. A los 66 años, Harland Sanders se encontró viviendo de sus ahorros y un cheque de la Seguridad Social de $105 mensuales. Para la mayoría de las personas, esto habría sido el final de la historia, pero para Harland era solo el comienzo del capítulo más extraordinario de su vida. Tenía una idea: una franquicia de pollo frito llamada Kentucky Fried Chicken. Ya había enseñado su receta a algunos amigos propietarios de restaurantes con resultados exitosos, pero ahora iba a apostar todo a esta visión. Cargó su automóvil con ollas a presión y bolsas de su sazonador secreto y se lanzó a la carretera. Su estrategia era simple pero audaz: encontrar restaurantes que parecieran decentes, suplicar al dueño que le permitiera cocinar su pollo para los empleados y, si quedaban impresionados, ofrecerse a quedarse unos días cocinando para el restaurante, esperando que esto llevara a una oportunidad de franquicia. Para cubrir los gastos de viaje, dependía de comidas gratis de amigos y dormía en el asiento trasero de su automóvil. Había mandado a imprimir 3,500 folletos promocionales, gastando prácticamente todo su dinero en ellos, pero apenas recibió 2 o 3 consultas. Lo que siguió fue una serie de rechazos que habría quebrado el espíritu de cualquier persona normal. 1009 veces Harland Sanders escuchó no. 1009 veces le dijeron que su idea no funcionaría, que era demasiado viejo, que debería rendirse.
pero en el intento número 1010 finalmente escuchó sí. En pocos años, Harland ya no necesitaba viajar buscando franquicias. Los dueños de restaurantes venían a él, junto con su segunda esposa, Claudia Price, quien mezclaba y empaquetaba su receta secreta. Había construido una operación que para 1963 incluía más de 600 franquicias de KFC en Estados Unidos y Canadá. Pero Harland, ahora de 73 años, se preocupaba por el futuro de su compañía después de su muerte. Cuando un joven abogado de 29 años, llamado John Brown, le ofreció $2 millones por la empresa, Harland finalmente aceptó. Era enero de 1964 y después de décadas de lucha, Harland Sanders finalmente había logrado la seguridad financiera que había buscado toda su vida. La historia de Harland Sanders es más que la historia de una empresa exitosa. Es un testimonio del poder de la perseverancia, de la importancia de nunca rendirse y de cómo los fracasos pueden convertirse en escalones hacia el éxito. Cuando reflexionaba sobre su extraordinario viaje, Sanders solía decir: "Cada fracaso es un paso hacia algo mejor. Fui rechazado 1009 veces antes de vender mi primera franquicia y después mi compañía por 2 millones. Muchas otras personas también han enfrentado la adversidad y eso debería inspirarte, no avergonzarte". Hoy, más de medio siglo después, el rostro sonriente del coronel Sanders sigue siendo reconocido en todo el mundo. Su receta secreta de 11 hierbas y especias sigue siendo uno de los secretos comerciales mejor guardados de la historia. Pero quizás su legado más importante no sea su fórmula culinaria, sino su demostración de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para perseguir un sueño. Y que a veces el éxito llega precisamente cuando menos lo esperamos. La próxima vez que vean el logo de KFC, recuerden que detrás de esa imagen icónica hay una historia de resistencia, determinación y fe inquebrantable en el poder de seguir intentando, sin importar cuántas veces el mundo les diga que no, porque a veces todo lo que necesitas es un sí para cambiar tu vida para siempre.